Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en un episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el gusto, el honor, el placer de estar con una persona que admiro profundamente, que considero hoy amiga, que la he llamado a pedirle consejos y recomendaciones acerca de la vida. Es una persona muy exitosa, es una persona ultra disciplinada, tiene unos hábitos que les van a flipar y está en un sector que yo amo con mi corazón, donde mis papás construyeron su libertad financiera hace ya muchos años y que me encanta, que son los bienes raíces. Entonces, Caro, qué chévere que estés acá. Hola Dani, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Caro, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. O sea, de mí en general. Lo que quieras. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Bendaño. Yo soy, pues básicamente CEO y co-founder de una startup del sector inmobiliario que se llama Wizit. Donde básicamente pues hacemos una vaca entre varias personas para invertir en diferentes tipos de vehículos en sector inmobiliario en Colombia. Soy economista, toda la vida trabajé en ventas, o sea, soy vendedora literal de maletín toda la vida. Wow. O sea, mi fuerte son las ventas, es traer plata, cerrar clientes. ¿Qué hay que hacer? Tengo una especialización también en finanzas. Fui miembro de la Junta Directiva de Colombia PropTech, que hoy en día es la agremiación más grande de empresas de tecnología del sector inmobiliario acá en Colombia. Hoy en día son más de 100 empresas. Me encanta el deporte. Soy soltera, no tengo hijos, tengo un perro, por ahí se le escuchan las paticas. Salúdenlo. Hola, perro. Y no, ya, eso es como a grandes rasgos un poco quién soy desde la parte técnica. Ok. Y si tuvieras que definir la parte emocional, ¿qué dirías? La parte familiar, sentimental, ¿qué dirías? Ok. Yo me considero una persona muy familiar, o sea, creo que disfruto mucho de mi familia, pero soy muy independiente. O sea, soy extremadamente independiente. Aventurera, de pronto obsesiva, compulsiva, no mentira, obsesiva un poco, tengo, sí, estricta, sí. Mucho. Apasionada por todo lo que hago, muy guerrera, o sea, es decir, creo que eso también no es tan bueno en algunos aspectos, pero Cuando dices guerrera, ¿a qué te refieres? Una personalidad fighter es esa personalidad como que tienes un reto y le das, y le das, Bueno, o sea, que es okay. fácil, es difícil darse por vencido, a mí me cuesta mucho, o sea, Okay. a pesar de que a veces hay que dejar ir, ¿no? O sea, Claro. es decir, hay que pivotear más rápido y evolucionar, me cuesta un poquito como rendirme, y eso a veces es un problema, no siempre es positivo. Ok, ¿cuándo es un problema? Yo creo que muchas veces que en algunas oportunidades hay que saber identificar cuando algo no funciona. Y cuando algo no funciona, pues eso es metodología Lean, ¿no? Y es el pivot. Hay que pivotear y decir, bueno, esto no funciona, sigamos, esto no funciona, sigamos. Pero no, a veces se casa con una idea, se enamora de ella y bueno, y habla a todos los aspectos, hasta con una pareja, ¿no? O sea, no funciona, pero sigamos intentando. Entonces, sí, claro, eso tiene sentido. O sea, es decir, no, yo nunca me rindo. Exacto. No me rendiré. Exacto, creo que es una personalidad, o sea, en todos los aspectos de mi vida, creo que siempre trato como de buscar la manera pero a veces no necesariamente eso es lo más lógico o lo más coherente que uno debería hacer, ¿no? Hace unos días me vi Barbie, está en tendencia, esta película la está rompiendo, me gustó, ¿ya te la viste? Sí, pero no me gustó nada. ¿No te gustó? No es mi estilo de película, la verdad. Es demasiado rosa, pero tiene un trasfondo muy interesante. Me gustó cómo le dan el trasfondo a la mujer, cómo da el trasfondo del hombre, esa lucha que hay por el poder. Y viéndola, la verdad no tenía muchas expectativas de la película como tal. Sin embargo, me gustó la profundidad con la que la persona que escribió los guiones le dan la fuerza a que las mujeres son demasiado multifacéticas y al poder del hombre, y como en Barbie
en Barbieland, tenían todo totalmente opuesto, ¿no? Entonces era literalmente la antítesis de cómo es hoy la Tierra, de cómo es hoy el mundo normal, donde las mujeres son las que tienen el poder, donde son las mujeres las que ponen las leyes, que obviamente eso cada vez está cambiando. Y por supuesto hoy pues tú eres una mujer, eres CEO de una startup que está creciendo, están empujando. Entonces me parece interesante la profundidad de la película referente a ser una mujer, construir poder, construir liderazgo, vender en un mundo en donde ha sido creado y liderado en los últimos 100, 200, 300 años o más por los hombres. Entonces quiero hablar un poco de eso. ¿Qué es para ti ser una mujer empresaria en un mundo de hombres? Y no sé si te pasa cuando hacen juntas o cuando hacen encuentros de startups. Otra vez estoy con varias PropTech y había varias personas. No sé si te pasa que la mayoría del ecosistema empieza a ser hombre. Obviamente cada vez hay más mujeres, pero todavía sigue dominando un poco más eso. ¿Cómo es ser una mujer en un mundo que ha sido tradicionalmente movido por el hombre? Bueno, esa es una excelente pregunta y me acaba de hacer como clic con una situación. Hoy llegan, de hecho, o sea, de pronto logro cuadrarte para que lo entrevistes mañana, por eso te pregunté si estabas haciendo eso. Pero llega de México una de las personas que inspiró la creación de mi empresa. De hecho, fue la persona que inspiró la creación de Wisit hace 3 años. O sea, que se llama Alberto Pradilla, que es el CEO de Bricks, que es una empresa literalmente que hace lo mismo que nosotros, pero lo hace en México desde hace 8 años. Wow. Ellos salieron en Shark Tank y la historia de emprendimiento de él es muy chévere porque él muy joven hizo su primer exit vendiendo su startup de México a BlaBlaCar en Europa. Claro. Para las personas que no están relacionadas con el mundo de las startups, ¿qué es su primer exit? Bueno, el exit básicamente es como cuando una persona logra vender su compañía a un corporativo, generalmente es a otra empresa mucho más grande. Eso pues en el mundo de emprendimiento y sobre todo de venture capital, o sea, donde de capital de riesgo es como el lo más pináculo, top. claro. Aunque hay un pequeño disclaimer y se los doy, es el 90% de las personas que hace un exit no sale con plata, de los founders. Wow. No salen con dinero generalmente en el 90%. Entonces, ¿con qué sale? De pronto acciones o algo así, pero generalmente cuando tú has llegado a lograr un exit en venture capital, en capital de riesgo, tú ya has tenido muchos fondos que tienen prioridades de liquidez. Entonces, generalmente cuando te compran, pues no es como que tengan toda la liquidez y tome 50 millones de dólares, sino que hay una parte en stocks, hay una parte en liquidez y esa liquidez queda de adelante para atrás en esos accionistas que han invertido en un capital. Bueno, y también es tu empresa, ¿no? Entonces también chévere salir, pero salir con gran parte de la empresa tú, con stocks o con acciones para mantener ahí un crecimiento. Y si alguien la compró y la va a hacer crecer, pues qué chévere también saber que todavía sigue siendo beneficioso para ti en el futuro y por supuesto para el crecimiento de la empresa. Porque seguramente también estás ahí en la junta para tomar decisiones o para aportar en el consejo. Entonces estábamos hablando de que Alberto Pradilla, creador de Bricks, que salió en Shark Tank, inspiró y que va a estar mañana en el país. Entonces, sí, voy a estar con él todo el fin de semana. Wow. Digamos, y precisamente él viene con un amigo que es inversionista también de su empresa y pues yo estoy tratando de planear todo para que pues pasemos un buen fin de semana todos, o sea, como chévere para mostrarle la ciudad. Y yo estaba pensando mucho como, bueno, ¿a quién le digo que me acompañe? Pues que sea mujer, o sea, como para que haya la compañía sea mixta. Y fue difícil pensar en una mujer emprendedora, pues como para estar los 4 en ese ecosistema. Sí, que se pueda hablar de algo. Como que tengamos algo en común. Claro. Y me pareció difícil. Esta conversación yo la he tenido muchísimo y creo que el tema, digamos, de género, personalmente a mí, es una conversación en la que no me gusta entrar. O sea, yo creo sí, que... Sí, es delicado. Es delicado. Pero, sobre todo porque hoy en día las oportunidades que tenemos las mujeres son muchísimas. Hay hoy en día estadísticas, hay información de que evidentemente hay diferencias en lo que puede ganar una mujer CEO a un hombre, juntas directivas, o sea, hay claramente estadísticas de que en efecto hay diferencias, o sea, que hay un margen, digamos, en número. Pero yo también creo y estoy súper convencida de eso, y hoy que ya llevo unos años emprendiendo, que también las mujeres estamos dispuestas a tomar menos riesgos. Creo que también hay un tema asociado al comportamiento de la mujer
donde pues hacer emprendimiento es riesgoso, entonces creo que al final del día no solamente es un tema de género, sino también la cantidad de mujeres que pues se están atreviendo también a tomar ese riesgo, que creo que cada vez son más, pero que evidentemente no es únicamente el tema digamos de género lo que toma eso, sino que yo te garantizo que hoy en día, de hecho, la cantidad de incentivos que hay para una mujer que emprende, hasta hay fondos enfocados solamente en para mujeres. eso. Entonces yo creo que también hay un tema más del apetito de riesgo de la mujer frente a lo que implica tener un emprendimiento, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo que yo digo, muchas veces la gente me pregunta que si yo quiero tener hijos, o sea, como que me ven como... Pero o sea, sí, es que al final es cultural, ¿no? Entonces sí, es la mamá, una familia, exacto, hijos. como no, pero como que asocian el hecho de querer ser empresaria, exitosa, con el hecho de que no puedo tener hijos y una familia. O sea, esa conversación la he tenido millones de veces, Wow. ¿sí? Entonces es un tema donde nosotros mismos culturalmente asociamos como cosas como el color azul al hombre y rosado a la mujer, o sea, como Sí, que, tal cual, tal cual. o sea, el desarrollo profesional hoy el día, el alfa es el hombre, la mujer tiene un buen rol, pero generalmente el hombre es el protagonista De hecho, de la economía del hay hogar. chistes como las mujeres no deberían emprender, deberían quedarse en la casa de ama de hogar, ¿no? De acuerdo. Y como te digo, yo creo que es un tema también de apetito de riesgo. Y lo digo porque voy, hablo y tengo conversaciones con amigas. Yo tengo amigas de todo tipo, empleadas, dedicadas al hogar, con posgrados, con estudios. Me he hecho doctorados, emprendedoras, y he notado también que dentro de esas variables está el apetito de riesgo también. ¿Qué es el apetito de riesgo? Eso suena chévere. Es básicamente el pellejo, la carne, o sea, el cuero, o sea, qué tanto está dispuesto Skin uno a in the asumir. game. Skin in the game. Es como qué tanto estamos dispuestos a arriesgar en general, o sea, qué tanto tenemos nosotros en caso de que nos llegue a pasar algo. Un ejemplo, ¿qué pasaría si tú mañana pierdes 300, 400 millones de pesos? No. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Claro, no. Exacto. Entonces, eso, pues en el mundo del emprendimiento uno sacrifica muchísimas cosas. Tiempo, trabajo, relaciones, salud. Eventualmente pasan cosas en el mundo del emprendimiento, y de ser empresario en general es incertidumbre completa, siempre. Sí. De la coyuntura económica, Lo de todo lo hemos que te puede vivido pasar. recientemente. Entonces creo que estar dispuesto a asumir ese riesgo, tal vez con un reward menor o con una, digamos, con un retorno menor al que te puede dar el mercado laboral, Claro. pues es un trade-off, ¿no? O Bueno, sea, no, pero al principio. Al principio Total. sí, al principio Todo- es menor la recompensa, claro. Total. Pero ¿cuántas personas o sea, tú conoces las estadísticas de cuál es la tasa de... No, es absurdo. Estaba leyendo una noticia en el portal de Cámara de Comercio de 60.000 empresas que se crean al año. De 35.000 empresas que se crean al año, se liquidan 65.000 en Colombia. Es absurdo. O sea, es el doble las empresas que se están liquidando de las que se están abriendo. Además que mantenerse en el tiempo es una locura. O sea, una empresa que supere 5 o 10 años es wow. Y ahora que lo supere y sea rentable es otro tema, porque muchas lo superan, pero están como los patitos. O sea, por debajo del agua están literalmente sobreviviendo. De acuerdo. Y no solo eso, sino, digamos que pasaste los 10 años, los 15 años. Nadie te garantiza que vas a estar 30, 40, pues porque hay un tema de innovación, un tema Claro. de que el mundo evoluciona cada vez más rápido y que es cada vez más competitivo. Entonces, creo que ser empresario es una de las profesiones, creo yo, de verdad más duras. Es que de hay. alto riesgo. Es de alto riesgo completamente. Y yo creo que cuando uno está del otro lado, el mindset es otro. Uno dice como, no, o sea, como que todo depende de mí, y lo que no sabes es que cuando depende de ti, pues pucha, o sea, si la cagas es tu problema, o sea... Sí. O sea, no solo es tu no hay problema, nadie sino, más. no, y no solamente eso, sino que te puedes cargar a todo tu equipo de trabajo, Así es. a la empresa, hay muchas personas, los clientes. ¿Qué está pasando cuando yo llegué a cometer un error? O sea, es que no solamente depende tu trabajo y tu familia, depende tu trabajo, tu familia, el trabajo de tus empleados y el de las familias de tus empleados. De acuerdo. Pero también les puedo decir que una vez me atreví a hacerlo, o sea, como que una vez llegué y dije, bueno, quiero hacer esto. Nunca en mi vida había sido tan feliz. O sea, es decir, creo que nunca en mi vida había tenido un amor que me generara tantas cosas como
amor profundo y desesperación, frustración, preocupación, pero a la vez pasión, ganas de salir adelante. O sea, creo que tener tu propia empresa, yo creo que a ti te pasa. O sea, te genera un montón de emociones. Les voy a contar algo. Una vez me senté a hablar con unos amigos y éramos todos empresarios y casualmente todos habíamos pensado lo mismo en algún momento de nuestras empresas. ¿Y lo mismo es? Por ejemplo, todos pensamos en la posibilidad de quebrarnos. Todos pensamos en la posibilidad de terminar en la cárcel de alguna manera. Ahorita me cuento te lo de eso. juro. O sea, tengo un amigo mío que es el dueño de una empresa de patinetas eléctricas. Fue la primera empresa de patinetas eléctricas en Colombia. Él mantuvo una visión gigante. Esa empresa ya lleva 10 años. Antes de que llegaran las patinetas como uno las ve ahorita, o sea, el tipo empezó a traer patinetas, se llama Néstor Mendiola. Y él me contaba, ¿no? Yo, literal, en algún momento, o sea, pues imagínense el riesgo que es estar con una persona que en una patineta tenga un accidente. O sea, todo el mundo se imagina, me da mucha risa eso porque en algún punto de esa conversación, todos en algún momento, desde el punto de vista de todos nuestros negocios diferentes, hemos estado pensando como, pues pucha, que... What happened here? Un tema de síndrome del impostor, donde tú dices, pues pucha, donde no se paguen impuestos y me metan una demanda o lo que sea. Entonces creo que ese tipo de cosas siempre todos nos hemos imaginado alguna vez como mejor que tal no hubiera hecho esto y me hubiera quedado como estaba antes. ¿En qué momento me metí a este miércolero? ¿A qué horas me metí en este miércolero? O sea, literal. Entonces creo que hay un patrón, pero que al final del día cuando... Eso fue un ejercicio que yo hice en algún momento en Wisit, cuando en algún momento dije como, madre, esto es grande, o sea, esto no es como de pronto me lo imaginé que era algo más. Y escribí o sea, ¿qué pasa si lo dejo ir? O sea, ¿qué pasa si en algún punto me canso y no quiero seguir adelante? Y me di cuenta que las respuestas eran tan fáciles de ejecutar que dije, no lo voy a hacer. ¿No entiendes? ¿Qué respuestas salieron? No, pues en su momento como, pues si uno pensara en cerrar una empresa o pensara en dejarlo, pues realmente eso no es difícil. O sea, es decir, lo puedes hacer mañana y ya está. Pero ya hoy en día haces un feedback de todo lo que has vivido y dices, pues pucha, qué delicia todo lo que he vivido. Claro. Y al final del día el crecimiento... qué emocionante, qué adrenalina, qué delicia. Que está atado a dolor, o sea, que está atado a un tema de estrés y de llevar un ritmo de vida muy agitado para lograr resultados, pero que al final del día estás haciendo cosas a las que estás llegando con tu trabajo y inspirando a otras personas mediante el liderazgo que te sigan ese sueño. Entonces, eso no tiene ningún precio, ¿me entiendes? Eso no tiene precio, pero uno en el día a día también se deja llevar mucho por la emocionalidad de... Y además que es difícil tangibilizarlo, o sea, ¿cómo tangibilizas que le estás cambiando la vida a alguien? O sea, no lo puedes tangibilizar, o sea, emocionalmente no hay alguna forma de cómo yo te pago más o compraste un carro, de darte cuenta el legado y el cambio que estás generando en una generación, porque ustedes desde una plataforma de crowdfunding inmobiliario están revolucionando un mercado, están construyendo un país diferente, están democratizando las inversiones inmobiliarias, que es un mito creer que tú puedas invertir en bienes raíces o sin dinero, porque incluso hasta podrías utilizar tu tarjeta de crédito. Disclaimer que no es lo recomendable. Y dentro de eso puedes empezar a invertir en bienes raíces, o sea, casi que desde nada, ¿no? Entonces es bien particular porque no solamente está detrás del hacer dinero, que creo que pasa un punto con los empresarios, muchos se dan cuenta, muchos no, en donde el dinero ya no es el juego. Que igual el crecimiento se mide a veces en cuánto estamos creciendo. Ya somos un unicornio, $1 millón, 10 millones, 100, que entonces eso lo puedes medir, pero no solamente es que lo mides en plata, sino lo mides también en impacto y a veces es trascender, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, mi perspectiva cuando yo empecé Wisit fue, pues uno literalmente crea una empresa porque quiere tener también un beneficio económico a largo plazo. Quieres generar impacto, pero pues quieres hacer billete, ¿ya? Claro, sí, pero total. Increíblemente eso después se transforma en la plata no es la prioridad, como oiga, como que es lo primero que tú piensas, sino es como mejor el producto, como más feliz a los clientes, como hago, o sea, como hago que esta experiencia en el trabajo sea increíble. Exactamente. Y mira que una de las cosas que me inspiró muchísimo cuando yo monté Wisit, con mi equipo, obviamente, esto no lo he hecho sola, fue el crear una empresa donde la gente se sintiera súper bien. O sea, como yo trabajé toda la vida en el corporativo, en el sector financiero, y siento que como que no se escuchaban mis demandas, como que tú eres un eslabón más de la cadena, o sea, como que nunca sentí que... O sea, sentí un potencial mío
como que no podía... Desperdiciado. Y creo que las compañías hoy en día, sobre todo corporativas, no tienen la capacidad de ver el potencial del equipo que tienen ni de explotarlo. Y eso me di cuenta cuando entré a Wisit. Nosotros hemos tenido gente que ha trabajado, o sea, es algo de lo que me siento orgullosa, aunque puede que tenga muchas críticas. Pero nosotros en Wisit, en alguna fase del tiempo, antes de contratar a una persona, hemos tenido 3 o 4 personas que han trabajado gratis, sin remuneración en la compañía, que posteriormente se contratan y solo trabajan por... Que quieren aprender, porque les gusta lo que hacen, porque le echan tienen una ganas, visión. tienen visión. Y eso fue una mentalidad que yo aprendí en mi primer trabajo, en mi pasantía. Cuando yo salí de la universidad, todos mis amigos tenían pasantías donde los pagaban, no sé, 2 millones, 1,5 millones. Y yo escogí una porque yo siempre soñé con ser corredora de bolsa. Y me aceptaron en una, comisionista de bolsa, y me dijeron, no, vamos a pagar. Y mi familia, no, pero ¿cómo así? Les parecía el colmo, que negreros, no sé Claro. qué. Y yo, no, yo quiero trabajar ahí. Y posteriormente, ese trabajo fue que de 7 pasantes me seleccionaron a mí, como a quedarme a trabajar full time job. Trabajé ahí 5 años donde pude crecer. Y hoy en día eso me ayudó a generar una relación excelente con el dueño hoy en día de la comisionista, que me ha abierto muchísimas puertas. Y el network que generé a partir de eso pues fue 10x, ¿sí? Entonces, pues a veces uno cree que, o sea, a veces la gente se mueve más por ganas, por la visión, que por el mismo y propio dinero, ¿no? ¿Qué es eso de... ahorita estabas hablando de algo que me pareció muy interesante, y es entrar pasantes que no generaran una remuneración económica, pero al final mucha gente me escribe en internet constantemente diciéndome, Dani, quiero trabajar gratis para ti. Y la gente cree que es gratis, pero realmente no es gratis. O sea, tu tiempo, tu talento es lo que más cuesta. Entonces, entrenar a una persona cuesta muchísimo. O sea, la gente cree que solo es dinero, pero no es solo es dinero. Entonces, no es como tan gratis. Además, que si esta persona empieza a trabajar y comete un error, para ti como empresario se va a ver reflejado en vendí menos, se va a ver reflejado en rompieron algún equipo que tengan que utilizar. Este set solamente costó $15,000 montarlo. Entonces, empiezas tú, se dañó una cámara. Era la persona que estaba aprendiendo lo que está pasando. Entonces no es como tan gratis, ¿verdad? Y tú antes estabas diciendo algo que lo quiero conectar, y es, siento que las empresas grandes no están encontrando una forma de valorar ese talento que está ahí para hacerlo crecer. Entonces, identificarlo. ¿Qué te hubiera gustado a ti que pasara en esos corporativos en los que estabas, en donde tú sentías que podías dar más? ¿Qué te hubiera gustado que pasara? Yo creo que siempre... creo que lo más sensato es siempre algo que hoy en día implementamos mucho en Wisit, es retroalimentación 1 a 1. Creo que esas son cosas en una corporación grande. O sea, en una corporación generalmente pues tu trabajo es demasiado especializado. O sea, es decir, tú haces algo y es muy específico, ¿no? Pero a veces tus skills pueden tener un mayor potencial en otros. Entonces eso requiere también un liderazgo. Es importante, o sea, creo que la forma de que alguien identifique ese potencial es tener buenos líderes que tengan la capacidad de tener tiempo para ti, de mentorear. Y mira que el tema de trabajar gratis es igual. O sea, de nada te sirve tener un ejército de personas trabajando gratis para ti si nadie tiene la capacidad de enseñarles y explotar ese potencial. Y sacarles el máximo potencial a cada uno. Pues es un diamante en bruto, ¿sí? Creo que lo mismo pasa en una corporación, y es tan grande, que el área de recursos humanos se encarga de las personas. O sea, el tema del liderazgo puede estar un poco subvalorado, pero para mí todo viene desde el liderazgo. Es el líder el que tiene que tener la capacidad de... Un líder comprometido con la organización va a buscar promover a su equipo, ¿sí? Y esas son cosas que, pues, si tú no tienes un buen líder, pues nunca va a pasar, ¿no? O sea, es decir... Sí, no tiene ningún sentido. Y yo la otra vez le estaba diciendo al equipo, porque Ever, que es de Guatemala, trabaja con nosotros, brillante, me preguntó ¿qué consejo me darías de liderazgo? Y hace mucho tiempo, cuando estaba empezando a estudiar liderazgo, estudiando a John Maxwell, hay una frase que tocó mi corazón. John Maxwell dice que el liderazgo es la capacidad de ver y de llevar
a tu equipo de trabajo, a las personas que están contigo, a un lugar que ni siquiera ellos han soñado. Entonces me parece súper interesante lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver exactamente con esa frase, y es identificar ese talento y es ver esa grandeza que tienen las personas para llevar a alguien a un lugar que ni siquiera soñó. Que es, que o sea, te imaginas, mira, tú ahorita estás con una startup, está creciendo, estás impactando, y te imaginas que alguien de una empresa, cuando tú estabas empezando en el corporativo a lograr crecimiento, hubieran identificado eso, y si abrimos una nueva línea de negocios en donde Carolina es la gerente de esa línea de negocios y empiezan a aprovechar ese talento que tienes ahí, la historia que tendríamos sería diferente, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que hoy en día mi historia de emprendimiento fue una forma de escapar de las ganas de querer buscar también potencial, o sea, Wow. de poder desarrollarme como profesional. Y no está mal, o sea, en mi trabajo yo fui feliz, aprendí, creo que hay que ser empleado, o sea, creo que hay que aprender y tener bases, o sea, de hecho, estadísticas en Estados Unidos dicen que el emprendedor promedio en Estados Unidos exitoso es mayor a 40 años, o sea, una persona que ya tiene bases, una persona que ya construyó patrimonio, está mucho más tranquila de emprender que uno a esta edad. Sí. Yo a esta edad es mucho más riesgoso. O sea, más revolucionado. Sí, más revolucionario. O sea, como que tú ya construiste familia, ya tienes carro, casa, beca, hijos estudiando. Claro. Decir, bueno, ya aprendí, ya tengo bases, me voy a emprender. Es como, o sea, ¿cómo carajo resuelvo mis problemas existenciales, emocionales, espirituales, y ahora cómo resuelvo una empresa multimillonaria, ¿verdad? Tú a esta edad que nosotros tenemos, tienes muchos factores todavía inciertos que te genera muchísima más ansiedad el hecho de ser empresario. Y yo lo he tenido, y es a qué horas voy a tener familia. No lo hemos hablado, o sea, sí. no, cuadrar la agenda contigo es imposible. Es como, puedes tal día, tal otro. No puedo tal otro. No, pues qué cabrón. Entonces creo que es un tema donde obviamente esta edad, que es entre los, yo diría 28 a los 35, es una edad, se me hace dura para emprender en términos como de estabilidad emocional, o sea, como de buscar esas bases. Pero también, y yo no sé si tú has leído ese libro de la psicología del dinero, dicen que pues también entre más rápido empieces, pues más rápido vas a obtener resultados. Entonces también el emprendimiento joven, pues va a resultados más rápido. Y eso yo creo que tú también le apuntas. Yo le apunto a eso. Y es literalmente a los 40, pues ya tener una empresa muy consolidada, tener otros proyectos andando, y demás. Es muy relativo, o sea, yo creo que al final eso depende del perfil de cada persona. Creo que generalizar sería un error, pero pues digamos que a eso estoy escuchando un audiolibro de un libro que se llama El Código de las Mentes Extraordinarias, que en inglés es como The Code of Extraordinary Mind, no sé qué, de Vishen Lakhiani. Y él habla de un concepto que me ha explotado un montón en la cabeza, y es el concepto de las metas. Entonces él hablaba que hay dos tipos de metas: hay metas intermedias y hay metas finales. Y las personas confundimos las dos metas, confundimos las metas finales como metas intermedias y las metas intermedias como metas finales. Entonces él establece una meta final de las personas es constituir una empresa tan gigante que tenga un impacto en la sociedad a otro nivel. Y metas intermedias como familia, sentirme realizado profesionalmente, hacer un impacto diferente en mi vida, tener una relación extraordinaria. Los que tienen hijos, pues cultivar una familia a otro nivel. Y qué interesante esto, porque él cambia el concepto y dice: las metas finales no deberían ser los 100 millones de dólares, las metas finales no deberían ser constituir la empresa tan gigante, sino esa es una meta intermedia, pero la meta final es empezar a sentirte extraordinario, la meta final es empezar a crear un impacto, la meta final es empezar a hacer las cosas totalmente diferentes, la meta final realmente es cómo me estoy sintiendo, sentir más amor, más gratitud, más plenitud. Y con lo que estamos hablando me ha pasado algo, y es que durante mucho tiempo mi meta final era los millones de dólares, construir un gran impacto, ayudar a millones de familias y personas en Colombia y en Latinoamérica a transformar sus finanzas y aprender a invertir. Y lo que me pasó el año pasado cuando hicimos Money Mastery Event, que tú fuiste, fue un evento que producirlo fue nos costó más de $100,000 la producción como tal, y al final el sentimiento de logro por haber hecho ese evento que fue el primer evento que logramos a esta magnitud, tanto que Tri nos reconoció como la mejor actividad educativa en el país, no sé qué, como tema de inversiones, y nos dieron un premio lo más de lindo, que el premio hasta lo podríamos poner acá, sería interesante. Y pasó algo muy lindo cuando pasó esto, y es que
empecé a darme cuenta que logré eso y entonces ya después de eso, ¿qué sigue? No, pues un evento ahora más grande. Después, ¿qué sigue? No, facturar más, ¿no? Después, ¿qué sigue? Lograr más clientes y impactar más. Y esa era mi meta final. Pero me di cuenta que empecé a sentir como un sentimiento de insatisfacción personal, como un sentimiento de vacío, como un sentimiento de no siento la plenitud que debería estar. O sea, yo pensé que esto me iba a dar plenitud, pero no lo está haciendo. Entonces, si eso no me está dando plenitud, ¿qué hay que cambiar? O sea, entonces me puse a cuestionarme qué es lo que estoy haciendo y qué estoy trabajando. Y dentro de eso empecé un proceso de cambio personal, de más amor propio, más autoestima, cuidarme. Y mi meta final hoy empieza a ser sentirme increíble, tener un día como si fuera el último, vive como si fueras a morir mañana, porque vas a vivir más apasionado, vas a vivir más feliz y vas a vivir al límite, porque es que al final, cuando yo puse como tal meta final lograr este tipo de eventos y te das cuenta que llegas ahí y dices, no es esto, no es el dinero, que lo estábamos hablando ahorita, hablando de la psicología del dinero, no es eso realmente, o sea, hay algo más. Entonces, el cambiar las metas de prioridad, entonces hoy mi prioridad es sentirme increíble, es cómo hago para sentirme mejor, cómo creo una mejor experiencia dentro de que hay metas intermedias, constituir una empresa de 10, 20, 30 millones de dólares y construir un impacto. Ha sido totalmente revelador. O sea, yo te mostré, bajé 12 kilos en 4 meses, cambiando mi alimentación, cambiando mi forma de relacionarme con mi cuerpo, haciendo ejercicio, o sea, pero tampoco fue como el ultra disciplinado que tú digas como que fue muy difícil hacerlo. Y en ese momento, cuando empecé a encontrarme más con lo que soy, con lo que quiero hacer, todo empezó a cambiar. Y eso quisiera que habláramos en este momento, con cómo te relacionas personalmente y emocionalmente con todo lo que te pasa, que te quita la paz. Bueno, ese tema que tocas me encanta porque soy una apasionada de los hábitos, de los buenos hábitos. Me encanta, me inspiran, me fascinan y trato de aprender un montón del tema. Yo creo que, pues no sé, ser mujer en este mundo me da duro. O sea, es decir, no sé, no estoy diciendo que por el hecho de ser mujer, sino que evidentemente las mujeres somos muchísimo más emocionales. Y creo que lidiar con el estrés, con la presión, con las responsabilidades, pues ha sido un reto gigante. Yo creo que particularmente el año pasado y este año se me juntaron muchas cosas personales que me llevaron a buscar las herramientas para poder gestionar muchísimo mejor mi vida, y creo que estoy súper de acuerdo contigo. O sea, yo creo que también el ser emprendedora me ha enseñado, por ejemplo, el valor de que a veces no se necesita tener mucho para ser feliz, sino que empiezas a valorar un montón las cosas que tienes a otra manera, ¿no? Entonces creo que en particular, como para hacerles el cuento resumido, un momento del año pasado donde renuncié a mi trabajo, terminó una relación de 5 años, a mi mamá le dio cáncer, aceptaron a nuestra compañía en una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica. Entonces la presión de crecer era muchísima, gestionar equipo y sobre todo no solo gestionar equipo, sino aprender a gestionar un equipo, ¿no? Contrarreloj. Y sobre todo que tienes la expectativa de muchísimas personas de hacer las cosas bien. O sea, todo el mundo, uno cree que todo el mundo está pendiente a ver cómo le va. Es que al final ni siquiera puede que sea así, pero tú sí crees, o sea, tú tienes dos presiones. La presión de todo el trabajo que tienes que hacer, y lo segundo es creer que todo el mundo espera demasiado de ti, que sí hay mucha gente que lo hace, pero creo que tú lo sobredimensionas. A mí me pasa un montón. Entonces creo que todo eso me llevó a darme cuenta que pues sufrí unos momentos duros donde depresión. Después conocí a alguien que me contó que tal vez lo que yo tenía era un burnout. Y era un síndrome del trabajador quemado. O sea, cuando uno cree que trabajar, que dar lo mejor de sí es trabajar 24 horas diarias y sentirse mal cuando no estás trabajando, sentir que todo el tiempo tienes que estar produciendo cosas, que no tienes un momento, o sea, que no te mereces tiempos y pausas. Y eso para mí fue también importante, pero yo ya venía trabajando el tema de los hábitos. Entonces creo que ahí empecé a aprender un montón de herramientas como para sentirme bien, y creo que eso me ha ayudado un montón. Yo creo que problemas tiene todo el mundo tiene problemas y todos los problemas son importantes. Sí. Tu problema es de $1 millón, el mío puede ser de 100,000, o el problema de la otra persona es un cliente insatisfecho, lo que sea. O peor, o sea, estás a punto de separarte. Exacto, o separarte, o ese tema. Pero creo que lo más importante es aprender a gestionar
esas emociones. Y el problema hoy en día no es tener problemas, es la percepción que tienes de esos problemas. Y es decir, oiga, miren lo que me pasó el otro día, como que fue bien chistoso. Alguien de mi familia me regaló un billete de 100,000 pesos. Y yo tenía, no sé por qué, pero yo decía, ¿cómo fue madre ese billete de 100,000 pesos? Lo guardé, le di vueltas y ¿en qué me voy a gastar? O sea, son 100,000 pesos, pero como que para mí tenían, son $25, sí, eso sí. Para mí tenían como un significado. Sí, entonces yo quería hacer algo chévere con esos billetes de 100,000 pesos. Y ahí vienen qué pasó. Se perdió el billete. Me perdió el billete de 100,000 pesos. No te creo. Después de 6 meses que lo tuve, se me perdió el bendito billete de 100,000 pesos y yo, qué enfado. Y yo, no, o sea, obviamente me dio coraje, pero después dije como, bueno, espero que la persona que encontró este billete le haya servido para algo bueno. O sea, que la persona que lo encontró lo haya podido usar de una buena manera. Y eso me cambió la mentalidad completamente. Ya, me pude haber quedado pensando, no, que me hubiera gastado eso, entonces o sea, como que tenía expectativas con el billete, no me digas por qué. Sí, no, es un feeling. Lo solté, dije, ojalá esto le haya llegado a una persona que lo necesitara más que yo y que esa persona le haya dado un buen uso, y eso me cambió completamente la mentalidad. Entonces, creo que esa gestión de emociones en cualquier tipo de nivel es un tema 100% de percepción. Cuando hablas de la percepción del problema, ¿qué haces tú para percibir los problemas de una forma muchísimo más tranquila, más serena? Creo que la forma para resolver los problemas es salirte a veces de ellos y verlos desde un campo muchísimo más grande, ¿no? Verlos desde otra perspectiva. Entonces hay una frase y es como, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Alberto Pradilla? Alberto, ¿sí? ¿Qué haría Alberto Pradilla en mi situación? Homero Simpson. ¿Qué haría Fry? Es como, sí, pero entonces, ¿qué haces tú para cambiar esa percepción? Porque al final la gente va a escuchar este podcast y va a decir, no, pues claro, para Carolina es fácil, es empresaria, es economista, es especialista en finanzas, ha trabajado en no sé dónde, pues obvio, para ella es fácil. Y lo van a escuchar en este podcast y va a ser muy sencillo de escucharlo, pero ¿qué pasa ahí? Como en estos momentos de caos mental que pasa en tu cabeza. Pues yo creo que hay 3 cosas que me ayudan un montón. La primera es, siempre uno ve sus problemas de forma subjetiva. O sea, es decir, tus problemas para ti van a ser lo más difícil y el acabose del mundo. No, y lo más importante. Exacto. O sea, tú siempre vas a ver de una forma subjetiva tus problemas. O sea, es como siempre, nunca lo vas a ver porque es como hablar de ti. Tú siempre vas a decir, no, es que yo soy súper relajado, no sé qué, súper fiel, no, mentira. En especial súper relajado. No, mentiras. Pero tú siempre ves tus problemas de manera subjetiva. Entonces, claro. Creo que tener otra perspectiva, o sea, preguntarle a otras personas y socializar tus problemas puede darte un punto de vista más objetivo. Y yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero tú le cuentas a alguien tu problema y ¡ay, no es tan grave! Sí, y tú como, pucha, tú como... Y tú estás muriendo. Dormir 2 días, güey. O sea, como... Sí. Entonces creo que al final del día los problemas, cuando tú los compartes con otras personas, tienes otra perspectiva diferente, y creo que socializar eso es bueno porque te da ideas. Y a veces uno cree que se las sabe todas, y cuando compartes surgen ideas que por eso existen los espacios creativos. Y lo tercero, que hoy en día lo aplico muchísimo, y es para resultados diferentes, estrategias diferentes. Entonces, generalmente puede que tenga problemas todo el tiempo de un índole, pero entonces cuando voy y evalúo, he hecho lo mismo, pero cambio ciertas cosas. Entonces, estoy tratando de literalmente cuestionarme de qué haría diferente a lo que siempre estoy haciendo para poder obtener un resultado diferente. Y me ha funcionado. O sea, como que uno cree que uno piensa cosas diferentes, pero si no eres consciente de eso, sigues haciendo lo mismo. Entonces creo que eso es algo bien, bien interesante para meditarlo, pues. Para entrar a la parte final de esa entrevista, de este espacio, me gustaría que habláramos un poco de por qué tomaste la decisión de entrar al mundo inmobiliario, de crear un crowdfunding inmobiliario, porque podría ser un crowdfunding de cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro. porque el mundo inmobiliario, y que hablemos un poco de qué es Wisit, cómo funciona, y que la gente también pueda luego conocer un poco más de ustedes. Súper. Bueno, yo creo que el sector inmobiliario yo venía del sector financiero, y cuando creamos Wisit, lo creamos entre un constructor, un desarrollador de software, pues, o sea, web, y yo, que era financiera.
y vimos la necesidad pues de poderle en su momento dar liquidez al sector de la construcción, que hoy en día pues es un sector que tiene demanda muy alta de capital, de efectivo. Y por el otro lado, pues siempre hemos visto que de todas las inversiones que uno le puede hablar a una persona, la que más clara tiene siempre es la inmobiliaria. Sí, o sea, sí, desde chiquitos históricamente, estamos súper familiarizados sí. con eso. Y queríamos como volver un poco más tradicional o acceder o darle el acceso a esas personas, a cualquier persona, de poder acceder al sector inmobiliario sin que fuera un proceso complejo como hoy en día lo es. O sea, muchísima gente tiene inmuebles, pero realmente la capacidad de una persona para comprar un inmueble pues es limitada. O sea, necesitas un nivel de ingresos, necesitas deudas generalmente, o sea, apalancarte, necesitas tener conocimientos especializados. Entonces, como que alrededor de ese tipo de situaciones dijimos, qué nota poderle dar la oportunidad a las personas de que inviertan en el sector inmobiliario. Y además, cuando yo trabajé pues, en un banco en Panamá antes de crear Wisit, yo trabajaba y yo administraba un portafolio de $50 millones de personas naturales y algunas empresas. O sea, en Panamá. En total eran muchas personas que tenían 5 millones, 8 millones y algunas empresas. Pero de dólares. Claro, no, pues obviamente. Aquí solo hablamos de dólares. Y una rentabilidad del cero. Entonces ahí me di cuenta, hoy en día la gran mayoría de los recursos de los colombianos en el exterior están en Panamá, por cercanía geográfica y por idioma. Y me di cuenta ahí la cantidad de dinero que hay en el país. O sea, hay un montón de recursos, pero la gente no sabe cómo invertirlos. Y pues lo tenían en dólares, pero literalmente los clientes no sabían en qué invertir esos recursos y las tenían en cuentas de ahorros. Wow. Teníamos un cliente en el banco, les puedo decir, o sea, clientes con más de 30, 40, 50 millones de dólares, o sea, y colombianos, o sea, y entonces creo que hay un potencial gigante de recursos afuera. Hay recursos disponibles, la gente no sabe en qué invertir, no sabe cómo invertirlos, y quisimos pues eso a menor escala, obviamente en términos de el target de cliente, dar la oportunidad de invertir en finca raíz. Hoy en día en Wisit llevamos 2 años de operación, donde tenemos un portafolio inmobiliario de 9.000 millones de pesos, cerca de 500 inversionistas con los que hemos hecho literalmente una vaca entre esos 500 para... ¿Qué es una vaca para los que nos escuchan en otros países? Una vaca es lo que en otros países se llama vaquita o básicamente es juntar varias juntar varias personas para un fin objetivo, economía de escala, y es que entre todos podemos hacer mucho más. Y pues ese fue como en general la idea. Y dentro de lo que hacen hoy con Wisit, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Compran apartamentos y los rentan? ¿Compran apartamentos y los venden? ¿Construyen? ¿En qué invierten el dinero que reciben de los inversionistas? Digamos, hoy en día tenemos pues 3 productos. Uno es compra y venta de inmuebles, donde hacemos una vaca o colectamos el dinero, compramos un inmueble y luego lo vendemos. O sea, tú ganas, digamos, por esa diferencia entre el precio de compra y venta. Hay otro en el cual tú pones una participación del inmueble, compras un pedacito y te genera una renta mensual proporcional. Y el tercero es un modelo de factoring inmobiliario, donde le damos liquidez a los vendedores de inmuebles, de propiedades. Les anticipamos, por así decirlo, los créditos hipotecarios mientras son desembolsados, porque acá en Colombia un crédito hipotecario está entre 90 a 180 días el desembolso, y eso para un vendedor que ya lo vendió y tiene que esperar 6 meses para que le paguen. Y tiene un montón de cuentas por pagar. Exactamente. Entonces, para pagar, por ejemplo, la deuda del préstamo y sanear el inmueble también es muy valioso, porque se puede escriturar y se puede hacer todo mucho más rápido. Bueno, digamos que tiene un montón de temas interesantes alrededor del sector inmobiliario, y todo lo hacemos de manera 100% digital. ¿Qué rentabilidades podría esperar alguien que invirtiera en Wisit promedio? Por supuesto, cada proyecto es diferente, cada rentabilidad cambia, pero podríamos decirle un poco a la gente qué podrían esperar aproximadamente, y ahorita nos compartes dónde te podemos encontrar. Súper. Digamos que en compra y venta la rentabilidad puede variar porque todo depende de la venta del inmueble. El año pasado tuvimos rentabilidades del 9, del 8, del 10. Este año, digamos, teníamos unas rentabilidades proyectadas más o menos del 15 al 18. Hay proyectos en los cuales no hemos podido llegar a la rentabilidad, sobre todo por que la venta de propiedades este año en Colombia ha estado pues más lenta, digamos, de lo normal, y eso es un modelo sensible al tiempo, o sea, al plazo. Pero ahí es donde se ha visto oportunidades muy importantes en el tema de renta y de factoring. En el tema de renta estamos hablando de una rentabilidad entre el 8 y el 11,
que tiene en cuenta renta mensual más valorización. Y en el de factoring, pues es un modelo distinto, es un modelo que tiene obviamente un poco más de riesgo. Esas rentabilidades están entre el 15 al 20 en un plazo de 90 a 120 días más o menos. Wow, súper corto el tiempo. Eso está cool. ¿Cómo los encuentran en redes sociales si alguien quiere ir a ver lo que hacen? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, que es nuestra red social principal, como @soywisit. @soywisit. También nuestra página web. ¿Cómo se escribe Wisit para los que están de pronto en otros países? We de nosotros en inglés y seed de semilla, entonces WESEED. Soywisit.com. Y también me pueden seguir a mí en @carvavenda y ya, básicamente eso es. No, es impresionante el tiempo como se pasa de bueno acá hablando contigo. Acabo de ver el tiempo y es una locura porque no hablamos de muchas cosas que quería hablar contigo, donde ustedes ven a Caro es deportista de altísimo rendimiento, ha hecho Ironman, nada, corre, hace ejercicio pero a otro nivel y al final un tema de hábitos también podríamos hablarlo próximamente. Me encantaría hablar un poco más de cómo resuelves internamente los retos de personal, retos de contratación, de estructura. Aquí quería dar como una entrada un poco más a quién eras, qué percepción de algunas cosas. Y me gustaría cerrar con dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el último libro que leíste que más te ha impactado? Y la segunda es, ¿qué experiencia has vivido últimamente que te ha dejado una linda lección? Ok, bien, chévere. Bueno, este año me he leído ya como 8 libros. Nice. Yo creo que el mejor libro que me he leído está entre 2 libros de finanzas personales. O sea, creo que ese es un tema que este año me propuse como a mejorar un montón. Y leí El Código del Dinero de Raymond Samson y el de la psicología del dinero. Creo que entre ambos me gustan los dos, pero creo que el Código del Dinero, me quedo con El Código del Dinero. O sea, creo que es demasiado práctico. O sea, creo que tiene el otro de la psicología del dinero es más como análisis de casuística, que también me parece interesante, pero creo que el otro es más aplicable y me quedo con ese libro 100%. Y en este momento me encuentro leyendo un libro que se llama El Gran Plan. No me acuerdo bien el autor, pero es un libro sobre negocios y cuenta 4 estrategias para poder tener un negocio exitoso. Voy al primero. El spoiler es que el primero es empezar a identificar quiénes son tus mejores clientes. O sea, como cuáles son los más rentables y enfocarte en ellos y empezar a depurar a aquellos que no. Y esas son cosas que, bueno, ya cuando lo leo, la verdad, está buenísimo el libro. Y una lección que haya aprendido, creo que este año, desde que emprendí, me he vuelto extremadamente más cercana a mi familia. Puede ser un poco cliché, como, ay, sí. Pero yo era, por ejemplo, súper independiente, era como un poco más, o sea, como muy alejada, ensimismada, por así decirlo. Y creo que con todos los retos que conlleva el emprendimiento, con todos los retos personales y demás, te das cuenta que lo más importante en la vida es tu familia, es trabajar con tu familia, es el apoyo que te puedan brindar. Y cuidar tus relaciones personales es fundamental. O sea, que en los momentos que tú te sientas triste, te sientas deprimido, darte cuenta que eres abundante en personas. O sea, como que uno siempre está muy enfocado en lo que no tiene, como en la escasez. Como, es que no tengo novio, es que esta persona, es que me siento solo, es que los domingos no tengo con quién salir. Pero si uno se sentara y hiciera la lista de todas las personas que tiene a su alrededor que están dispuestas para estar con uno, te darías cuenta que somos muy abundantes en personas y dentro de esa abundancia tenemos familias increíbles. Entonces creo que he aprendido a disfrutar un montón a la gente que me rodea, y creo que eso también lo aprendí mucho por la enfermedad de mi mamá. O sea, donde tú crees que te sientes imparable, tú dices, no necesito a nadie, la gente me busca a mí. Y te das cuenta de lo importante que es una llamada, un abrazo, una buena frase, una buena palabra, sobre todo cuando estás en momentos duros, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es como un poco lo que me quedaría. Claro, gracias por este espacio. Definitivamente siempre aprendo de ti. Tomé un montón de notas y quiero felicitarte, agradecerte, reconocerte por todo lo que estás haciendo en Wisit y bueno, espero tenerte próximamente en el podcast también.
Muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos que este sea el capítulo 1 de 6 o de 8 o de 10. O de 30. Exacto. Y bueno, nada, mil gracias a ti por el tiempo, por la buena conversación y espero que hayan podido quedarse con algún mensaje de mucho valor para que puedan aplicar. Si están viéndonos en YouTube y no se han suscrito al canal, suscríbanse acá abajo, denle like, van a seguir las redes también de Soy Wizit y de Caro también. Si están viendo esto en Spotify y disfrutaron la conversación, pónganos 5 estrellas. Si no, envíele este podcast a alguien para que se lo achante. Diga, no me gustó, pero entonces sea alguien más que se achante ese podcast. Qué conversación tan agradable y divertida para mí. Entonces, un abrazo gigante y ayúdanos a ayudar a más personas compartiéndole esta información que estamos compartiendo acá. La misión y el propósito de Money Mastery Podcast es ayudar a más de 1 millón de personas a que sean libres financieramente y a que se eduquen desde otra perspectiva. Por eso traemos conversaciones todas las semanas, los martes y los viernes, para que tú puedas aprender sobre finanzas, inversiones y negocios desde otra óptica. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Gracias. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de 1 año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.